Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar, porque vamos a hablar de una sorpresa que, bueno, casi, le da un infarto a nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Una sorpresa monumental, de esas que te dejan sin aliento y con el corazón a 1000 por hora. ¿Y quiénes están detrás de esta genialidad? Pues nada más y nada menos que su padre y el redoble de tambores. Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet. Así que preparaos para ver una reacción que no tiene precio, porque vamos a desvelar todos los detalles de esta sorpresa que Can Yaman jamás olvidará. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros lo importante que sois para esta comunidad. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros, y cada like, cada comentario y cada suscripción nos anima a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Así que si aún no os habéis suscrito, corred a hacerlo. No os perdáis nada de lo que tenemos preparado para vosotros. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí. Sois los mejores. Bueno, sin más dilación, vamos al lío, porque la historia de esta sorpresa es digna de una película. Resulta que Can, como sabéis, es un hombre muy ocupado, siempre viajando, trabajando en 1000 proyectos a la vez. Y su padre, que lo conoce como la palma de su mano, se dio cuenta de que necesitaba un respiro, un momento de desconexión, algo que le recargara las pilas. Así que se puso manos a la obra, conspirando en secreto para organizar algo especial. Pero aquí es donde entra en juego la brillantez de la idea. El padre de Can no quería simplemente organizar una fiesta o un viaje. Quería darle algo significativo, algo que le tocara el corazón. Y pensó en Demet. Sí, en Demet Özdemir, su ex compañera de reparto en Erkencicus, y una persona muy especial para Can. La verdad es que la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación. Que si son amigos, que si fueron algo más, que si hay tensión. Bueno, la prensa del corazón se ha hecho un festín con ellos. Pero lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado o no entre ellos, es evidente que existe un cariño y un respeto mutuo muy grande. Y el padre de Can lo sabía. Sabía que la presencia de Demet sería un regalo inmenso para su hijo. Así que se puso en contacto con ella, le explicó su idea y, para sorpresa de nadie, Demet aceptó encantada. No lo dudó ni un segundo. Ella también quería ver a Can feliz y relajado. Así que se unieron en esta misión secreta para sorprender al actor. Ahora, aquí viene la parte interesante, ¿cómo lograron mantener todo esto en secreto? Porque Can, como os podéis imaginar, es una persona muy mediática. Siempre hay paparazzi alrededor, fans que lo reconocen en cualquier parte. Un auténtico desafío. Pues bien, el padre de Can y Demet planificaron todo con una meticulosidad digna de un agente secreto. Se comunicaban por teléfono en clave, se reunían en lugares discretos y utilizaban nombres en código para referirse a Can. Parecía una película de espías. El lugar elegido para la sorpresa fue una preciosa villa en la costa italiana. Un lugar tranquilo con vistas al mar y rodeado de naturaleza. El padre de Can se encargó de preparar todo al detalle, la decoración, la comida, la música. Todo estaba pensado para crear un ambiente relajado y festivo. Y Demet, por su parte, se encargó de invitar a algunos de los amigos más cercanos de Can, personas que él quería y respetaba. También contactó con algunos familiares que vivían en Italia, para que pudieran unirse a la celebración. El día de la sorpresa, Can llegó a la villa pensando que iba a pasar un fin de semana tranquilo con su padre. No se imaginaba ni por asomo lo que le esperaba. Entró en la casa y, sorpresa. Allí estaban todos sus amigos, su familia, y por supuesto Demet. La reacción de Can fue indescriptible. Al principio se quedó en shock, sin saber qué decir ni qué hacer. Luego la emoción lo invadió, y no pudo evitar soltar unas lágrimas de alegría. Abrazó a su padre, abrazó a Demet, abrazó a todos sus amigos y familiares. Era un momento de pura felicidad. Durante todo el fin de semana, Can se olvidó de sus preocupaciones, de sus compromisos laborales, de todo. Se dedicó a disfrutar de la compañía de sus seres queridos, a relajarse, a reír, a bailar. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Y por supuesto,
la presencia de Demet fue clave para que esta sorpresa fuera aún más especial. Se les vio muy cómplices, riendo juntos, conversando animadamente, compartiendo momentos muy bonitos. Parece que el tiempo no ha pasado para ellos y la química sigue intacta. Las fotos y vídeos que se filtraron de este fin de semana sorpresa dieron la vuelta al mundo. Los fans de Can y Demet enloquecieron al verlos juntos de nuevo, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Muchos esperan que esta reunión sea el preludio de algo más, aunque de momento no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que esta sorpresa fue un regalo inolvidable para Can Yaman. Un gesto de amor y amistad que le demostró lo importante que es para las personas que lo rodean. Y una prueba de que a veces, las mejores sorpresas son las que te llegan cuando menos te lo esperas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia tan bonita y conmovedora. Como habéis visto, Can Yaman recibió una sorpresa alucinante por parte de su padre y Demet, una sorpresa que le tocó el corazón y le recordó lo importante que es rodearse de las personas que te quieren. Vimos cómo el cariño y la amistad pueden hacer la diferencia en la vida de alguien, y cómo un simple gesto puede convertirse en un recuerdo imborrable. La complicidad entre Can y Demet sigue siendo evidente y nos deja con la esperanza de verlos juntos nuevamente en el futuro, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría saber qué os ha parecido esta historia. ¿Os gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? ¿Qué pensáis de la amistad entre ellos? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengáis un día maravilloso. *** Ampliación de la noticia, el detrás de cámaras de la sorpresa de Can Yaman ***. Pero esperad, mi gente, que aún hay más detalles jugosos que contaros sobre esta sorpresa épica. Porque detrás de las cámaras, entre llamadas secretas y nombres en clave, se tejía una trama aún más emocionante que os dejará boquiabiertos. Prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar por el padre de Can, un hombre que, como os decía, conoce a su hijo a la perfección. Él sabía que Can necesitaba un respiro, pero no un respiro cualquiera. Can es un hombre que vive al 200%, que se entrega a sus proyectos con pasión y energía. Necesitaba algo que lo desconectara por completo, algo que lo llevara de vuelta a sus raíces, a las personas que realmente importan. El padre de Can es un hombre discreto, pero con un ingenio y una determinación que te dejan alucinado. Él no se conformaba con organizar una simple fiesta sorpresa. Quería algo más profundo, algo que realmente tocara el alma de su hijo. Y ahí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. La elección de Demet no fue al azar. El padre de Can había notado la química especial que existía entre ellos durante el rodaje de Erkencikus. Él veía cómo se complementaban, cómo se hacían reír, cómo se apoyaban mutuamente. Y aunque la prensa del corazón haya intentado crear controversia, él sabía que entre ellos existía un cariño sincero y un respeto mutuo. Así que, armado con su intuición y su amor de padre, se puso en contacto con Demet. La llamada fue crucial. Imaginen la escena, el padre de Can con voz suave pero firme explicando su plan a Demet, contándole lo importante que era para él ver a su hijo feliz y relajado. Demet, al otro lado del teléfono, escuchaba atentamente. Ella conocía a Can, sabía de su intensidad y de su dedicación al trabajo. Y también sabía lo importante que era para él su familia y sus amigos. No lo dudó ni un segundo. Aceptó participar en la sorpresa, dispuesta a poner todo su empeño en hacer de ese fin de semana algo inolvidable. A partir de ese momento se desató una verdadera operación secreta. El padre de Can y Demet se convirtieron en cómplices, planificando cada detalle con una precisión milimétrica. Se comunicaban por teléfono en clave, utilizando nombres en código para referirse a Can. Le llamaban el halcón, o el león, nombres que evocaban su fuerza y su espíritu indomable. Las reuniones secretas eran otro punto clave. Se encontraban en lugares discretos,
lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Cafeterías escondidas, parques poco concurridos, incluso el aparcamiento de un supermercado. Cualquier lugar era bueno para trazar el plan maestro. La elección de la villa en la costa italiana también fue cuidadosamente estudiada. Querían un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, donde Can pudiera desconectar por completo. Una villa con vistas al mar, rodeada de naturaleza, con un ambiente relajado y acogedor. El padre de Can se encargó de la decoración, eligiendo colores cálidos y muebles cómodos. Quería crear un espacio donde Can se sintiera como en casa. Y Demet, por su parte, se encargó de la lista de invitados. Ella conocía a los amigos más cercanos de Can, a las personas que él quería y respetaba. Contactó con cada uno de ellos, explicándoles la sorpresa y pidiéndoles que guardaran el secreto. Todos aceptaron encantados, dispuestos a formar parte de este regalo tan especial. Pero el desafío más grande era mantener la sorpresa en secreto. Can es una persona muy mediática, siempre rodeado de paparazzi y fans. Cualquier movimiento en falso podría arruinar la sorpresa. Así que el padre de Can y Demet tuvieron que extremar las precauciones. Evitaban hablar de la sorpresa en lugares públicos, utilizaban aplicaciones de mensajería encriptadas para comunicarse y se aseguraban de no dejar ninguna pista en las redes sociales. Era como si estuvieran protagonizando su propia película de espías. El día de la sorpresa, la tensión era palpable. El padre de Can recogió a su hijo en el aeropuerto, fingiendo que iban a pasar un fin de semana tranquilo en la costa italiana. Can no sospechaba nada. Estaba cansado, después de semanas de viajes y trabajo intenso, pero contento de poder pasar unos días con su padre. Mientras tanto, en la villa, Demet y los demás invitados esperaban ansiosamente la llegada de Can. Los nervios estaban a flor de piel. Todos querían que la sorpresa saliera perfecta, que Can se sintiera feliz y querido. Cuando el coche llegó a la villa, el silencio se apoderó del lugar. Demet dio la señal y todos se escondieron, esperando el momento justo para gritar «sorpresa». Can entró en la casa, pensando que estaba vacía. Caminó por el pasillo, admirando la decoración. De repente las luces se encendieron y todos gritaron al unísono «sorpresa». La reacción de Can fue indescriptible. Al principio se quedó en shock, sin saber qué decir ni qué hacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Abrazó a su padre, agradeciéndole el gesto. Luego se dirigió a Demet, la abrazó con fuerza y le susurró al oído «gracias, gracias por estar aquí». Durante todo el fin de semana, Can se olvidó de sus preocupaciones y se dedicó a disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Se le vio relajado, feliz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Demet y Can pasaron mucho tiempo juntos, riendo, conversando, recordando viejos tiempos. Se notaba que la química entre ellos seguía intacta. Los fans enloquecieron al ver las fotos y vídeos que se filtraron en las redes sociales. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que sí es cierto es que esta sorpresa fue un regalo inolvidable para Can Yaman. Un gesto de amor y amistad que le demostró lo importante que es para las personas que lo rodean. Y una prueba de que a veces, las mejores sorpresas son las que te llegan cuando menos te lo esperas. Así que, mi gente, esta es la historia completa de la sorpresa de Can Yaman. Una historia llena de emoción, intriga y sobre todo, mucho amor. Una historia que nos recuerda que los pequeños gestos pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengáis un día maravilloso.